Aparentemente quedan 4 ahora. Así que busquen bien. A ver. Aquí tal vez, aquí arriba. Notas que pegaron ahí. Contraseñas. No hay sistema de contraseñas en esto, me parece. Al menos no he visto ninguno. Depósito de refrigerante. ¿Era eso lo que estaba buscando? Bueno, qué mal. Ya es un poco tarde. Ya nos decidimos hacerlo de esta manera. ¿La computadora algo? No. No se puede leer. ¿Y ahí qué? Hay uno ahí. ¿Cómo hacemos para entrar? Ay, Vicario Max. Me da la impresión de que estoy haciendo lo mismo hace 20 putos capítulos. Es mucho más aburrido de lo que parece esto. Aparezcan todos, bien. No hay manera de salvarlos. No nos dieron ninguna opción. Todos tienen esas botellitas de lila mora encima. ¿No es que ya no hay más? Tiene que haber más. Dame. Ay. Estoy empezando a tomar idea a estos estúpidos looter shooter. La verdad. Me están empezando a desagradar mucho. Bien. ¿Y esto? Administrar gases. Sí, bueno, mirá. Dale. Ahí tenés el gas sedante. Si es que queda alguno vivo. Hola, insertar nombre. Estamos encantados de poder contar con usted para el puesto de mecánico vigilante en insertar ubicaciones. Su responsabilidad es asegurarte de que tu entorno de trabajo esté ordenado y de que todo funcione a la perfección. Sus funciones incluyen, entre otras, las siguientes obligaciones: limpieza de todas las superficies, mantenimiento regular de toda la maquinaria, reabastecimiento de la zona de descanso de personal, mantenimiento de todos los sistemas electrónicos, inventario de las reservas de los artículos operativos de las instalaciones, tareas voluntarias de apoyo en las investigaciones del laboratorio cuando proceda, mantenimiento de la documentación escrupulosamente al día para su posible sucesor. Sabemos que puede resultar abrumador al principio, pero no se agobie. Su predecesor ha mantenido la documentación escrupulosamente al día para usted y lo encontrará a su disposición en este terminal. Esperamos que esté deseando empezar su carrera profesional en esta satisfactoria profesión y recuerde, pim pam pum rizo. Archivo de formación dañado. Registro disponible, día 1. Terminal de mantenimiento. He tenido que responder a 17 solicitudes de los trabajadores del laboratorio y arreglármelas para barrer, fregar y encerar todo este sitio. Espero que el documento Cómo convertirse en conserje me pudiera ayudar con alguna de estas máquinas que no había visto antes en mi vida. Pero para sorpresa de nadie, el idiota que estaba antes lo ha dejado completamente en blanco. La doctora Blossom me ha pedido que acople las tuberías de gas a unas bombonas que contienen un potente sedante para dispersarlo en los laboratorios inferiores.
Por suerte, gracias a la experiencia que tengo limpiando toda la mugre que se acumula en los conductos de ventilación, podré tenerlo listo en un par de días. Pero me pregunta para qué necesitarán esto. La semana pasada se deshicieron del último raptidón que quedaba en el laboratorio. Supongo que el sabor a feromonas no tuvo el éxito que esperaban. Bingo, estaba yo leyendo ese estúpido documento de formación mientras deseaba que alguien me pidiese que me presentase voluntario para algo y mira tú por dónde. Seré catador de nuevo sabor de espectro vodka. En cuanto termine con las duchas me voy directo al laboratorio, qué emocionante. No sé. No es que ahora tengo que volver con la tipa esa. Ah. Abrí la puta puerta. ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó? Somebody didn't want us talking to Dr. Blossom. You think it was Miss Helen's killer? Probablemente. Oh. Pero me iba a dar respuestas claras de lo que había pasado. Confirmation of discrepancy confirmed. This person is most definitely dead. But recently, they were still alive. Examinar cuerpo. Está seguro de haber oído disparos, pero extrañamente la víctima apenas ha perdido sangre. Tras mucho darle al coco, eres incapaz de deducir nada más. Investigar área circundante. A pesar de que recuerdas con claridad de haber oído disparos a través del interfono, no ves casquillos de bala por ninguna parte. Quien quiera que haya atacado a la doctora Blossom mientras hablaba por el interfono la despachó junto a esos 4 científicos sin demasiadas complicaciones. Eso quiere decir que es alguien bien entrenado, un aventurero o un tirador excelente. What an awful place to die. What do you think happened to her? 4 bajas en un abrir y cerrar de ojos y sin rastro del culpable. Me esperaba más sangre. The killer might have been in a hurry. I guess that makes sense, if they were after something else. Nos vamos. Timeline discrepancy detected nearby. The organic matter that comprises this lab worker died at a similar time and of similar circumstance as the other corpses already scanned. Ciertamente. Un arma. Terminal del cañón de espectro vodka. Todos los sistemas principales están operativos. El arma requiere una carga de espectro vodka para ser funcional. Botellas de espectro vodka depositadas 2 de 8. ¿Qué? El cañón me reta desde su jaula de cristal. El maldito cachivache se niega a funcionar. Y yo sé bien por qué. Es por mí. Porque tengo que ponerme tan nerviosa. Porque cada vez que intento trastear con él sobria rompo alguna pieza. Las conexiones fallan hasta el punto de incendiarse los componentes o se sale alguna pieza de la cáscara provocando un cortocircuito. La solución parece obvia. Tengo que empinar un poco el codo todos los días antes de que empiece la jornada laboral. Cuando me relajo ya no me tiemblan las manos y me resulta mucho más fácil ver dónde encaja cada cosa o cómo unir ciertas conexiones. El problema es que entonces me pongo creativa. ¿Por qué tiene que funcionar un arma solo con mecanismos? ¿Por qué no podemos introducir una botella de cada sabor de espectro vodka en el maldito trasto para que pueda hacer un puñetero disparo? No sé si son los componentes internos o si es que hay algo que lo bloquea, pero se supone que esta cosa debería disparar y no lo hace en absoluto. Tengo que conseguir una botella de cada tipo de espectro vodka, también del negro. Solo espero que el almacén haya recibido un nuevo cargamento con toda la gama de espectro vodka. O todo este trabajo no habrá servido para nada. Tengo que ser la genio más tonta de esta parte de Alción. No puedo abrir esto. Y encima yo vendí todas las malditas botellas de espectro vodka que tenía encima. Mierda. No me esperaba que iba a tener que abrir una vitrina con variedades de espectro vodka. The organic matter that comprises this lab worker died at a similar time and of similar circumstance as the other corpses already scanned. Oh, grenade. Oh, whoops. There it is. Okay. This is Dr. Blossom. Iridanium gigaseous slug research report 1. Subject, a bunch of slugs. Ugh. These things may well be Rizzo's ticket to the top of the board.
But at the end of the day, they still look like my brother would if he ever stopped wearing that damn toupee. Initially found these little bastards suckling on the hairy undersides of a teacup canid. Much like my brother, who works for the Wilderness Exploitation Reserve. The backstabber. Suffice it to say that these things are parasites. The canid didn't seem to mind, but it's almost as stupid as my research staff. Good stuff. Oh, whoops. Got some spectrum on the dissection subject. It's fine. Yeah, I think I see a couple sacs in the worm. Timeline discrepancy detected nearby. ¿Dónde? Body heat readings indicate that the culprit was just here, mere moments earlier in the timeline. Examinar rejilla. Parece un respirador normal y corriente, pero sus dimensiones, una persona de corta estatura podría colocarse aquí. Looks like a standard ventilation shaft to me. Somebody around my size could have crawled in. Wouldn't have been comfortable or, clean. Ventilation shafts usually turn into sprat nests. Examinar la caja de fusibles. Ves un cable rojo que alguien ha cortado. Piensas que es posible que al hacerlo hayan saboteado alguno de los circuitos. Quizás es el sistema que controla el cierre de la puerta. See that red wire? Whoever cut that wire was trying to disrupt the circuit. They could have sealed the lab doors temporarily. At least until the failsafes kicked in. Nos vamos. Good stuff. Oh, whoops. Got some spectrum on the dissection subject. It's fine. Yeah, I think I see a couple sacs in the worm. Might secrete enzymes or poison or something. We'll figure it out later. A ver. Consultar confirmación de descarga. Se ha descargado correctamente en el cartucho de datos externo. Disculpad la poca antelación, pero la señorita Bellamy ha solicitado una visita a las instalaciones mientras visita a Eridano como Cayetana de Alción, preparados para su llegada a lo largo de la mañana. Bueno, Liora, has vuelto a hacerlo. Por fin hallas anoche una botella de espectrovodka negro oculta en una hendidura mohosa del almacén. Eso te acerca un poco más al reto de conseguir que funcione el cañón de espectrovodka. ¿Y qué pasa? Pues que hace que todo el camino de vuelta a la torre del depósito hasta que te topas con un grupo de cafres entretenidos con diversas frutas fermentadas. Un inoportuno desmayo y aquí estás, cubierta de pota de cafre y sin el espectrovodka negro. Empieza a centrarte de una vez. ¿Se puede saber a qué viene todo este alboroto? No me creo que la mezcla destilada de la combinación de combustibles de cohetes se programase para otra semana. ¿Podría alguien hacer el favor de informarme de qué va todo esto? Más vale que tengáis una muy buena razón para interrumpir mi reunión con el administrador. Espero una explicación detallada y una disculpa en los próximos 15 minutos. Archivo erróneo eliminado. No. Descubrimiento sobre los parásitos. Las pruebas con los parásitos Eridanium gigaceus, coloquialmente conocidos como gasterópodos, han arrojado unos resultados increíbles. E incluso al compararlos con nuestros más prometedores métodos de creación de una dependencia química cerebral, la feromona secretada por los gasterópodos produce dopamina de forma más eficiente que nada que hayamos registrado hasta la fecha. Las próximas pruebas seguirán indagando en la cantidad de compuesto que se puede inocular en los sujetos y comprobando sus efectos. A pesar de nuestra poca acertada presentación a la administración, el producto impresionó por dos motivos principales. Como ya hemos mencionado, este producto provocará ese estímulo de borrachera buena, jamás visto hasta el momento, pero más importante aún, el diseño de la feromona es totalmente único, lo que significa que no existe regulación alguna sobre su clasificación. La simple idea de un producto totalmente adictivo no sujeto a la ley alguna justifica sin duda los medios. What kind of monster kills all these people over a data cartridge? No sé. Bueno, que nos vamos. Se acabó la fiesta. Hay cosas acá. Deja de hablar, doctora Blossom. Ah, qué bien. Mierda. ¿Y ahora? Ay, ay, What ay. does that sound? And why am I sure we're about to find out? Corra, corra.
Quédense cerca del robot. O lo que sea. No creo que sea cierto eso de que si nos pica una sola vez morimos. ¿Cómo podría pasar algo así? Ay, mierda. Administrador Ludovico. O tenemos terminal del control de polinización. Vamos a eso. A ver. Ay. Sigue así, sigue así. Está acá adentro, ¿no? Vengan. Si están vivos. Ay, mierda. ¿A quién se le ocurre crear estas mierdas? Ok, me quedé sin ayuda. No se puede utilizar en combate, me estás jodiendo. Bien. De mucha ayuda me va a hacer. La verdad. Mierda es esa explosión que están haciendo. Terminamos acá, bien. Usalo. Hey, imbécil. Agarra el espectro vodka amarillo. No tengo de este color. ¿Listo? Gracias. Cancelar el ciclo de polinización. Actividad reciente. Última actividad registrada supera el umbral de 2 semanas establecido por el sistema y se ha eliminado. Por norma general, cuando 2 compañeros de trabajo se ponen hasta el culo de espectro vodka y uno de ellos hace una coña sobre lo mucho que molaría cruzar avispas con mosquitos, no se levanta al día siguiente con un ascenso y cientos de miles de insectos rabiosos en el porche trasero. Me gustan las bromas tanto como el que más, pero antes he recibido un mensaje en el que pedían aumentar la producción trimestral y no venía de tu parte. Si pudieras, no sé, sacarme de aquí más pronto que tarde, te lo agradecería mogollón. Sin rodeos, este lugar es un auténtico despropósito informático. Esta mañana le di sin querer la opción para iniciar el ciclo de polinización en este terminal. El ciclo comenzó sin más, ni mensaje de confirmación, ni contraseña, ni nada. Justo en ese momento pasaba por ahí un grupo que estaba haciendo una visita guiada por los huertos. El destino quiso que los mecanoides exterminadores de ese dichoso cuidador se activaran y los avisquitos tuvieron algo que picar aparte de los visitantes. Esa gente ha salido con vida de puro milagro, pero dudo que la próxima vez tengamos tanta suerte. Por lo visto, mi responsable me ha asignado una especie de tratamiento médico estándar para ahora mismo. Cuando vuelva espero que hayas escrito para pedirme disculpas por no responder a mis mensajes y para decirme que van a trasladarme a cualquier otro lugar. Hasta aquí hemos llegado. He vuelto a leer el último mensaje que te envié y creo que te debo la más sincera de las disculpas. El ascenso se me ha subido a la cabeza y tendría que estar dándote las gracias. Supervisar las rutinas diarias de unos seres tan majestuosos como los avisquitos es un gran honor para mí. Y enhorabuena por tu ascenso también. En condiciones normales estaría furioso, sobre todo porque nos habrías dado este paso sin mis avisquitos. Pero desde que me administraron el tratamiento, ya no me enfado por nada. Espero que te guste Bizancio. ¿Qué carajo? Nope, not that. Oh, Helen, what are you doing with one of these? The things I do for you, Birdie. ¿Y este quién es? ¿Alguien sabe? I do love all the wall space. So much room for trophies. No. Oh, sweet gibbering law! Where'd you come from? Sorry, let me just get back in character. Whoa, 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 it's not what it looks like. Dame una razón para no matarte. Easy, friend. No need to get violent. There are as many reasons to spare my life as there are flavors in Rizzo's Spectrum Vodka. I'll give you 2 reasons. First, I am a valuable asset to the Rizzo's Rangers Tossball Enterprise. And secondly,
I'm just here doing a job for a VIP. Mascot's honor. ¿Qué tipo de encargo? I am acting on behalf of Mr. Black Hole Birdie, the Holmeister, the Hack Attack. I don't have a lot of time, but Mr. Birdie sent me to retrieve a message. Something he recorded for Ms. Bellamy while he was off his kilter. Mala suerte, ya lo he encontrado yo, es bastante incriminadora. You found the recording? Oh, well, that's just sweeter than a fistful of purple berry punch. Oh, law, Birdie's gonna slaughter me like a woolly cow. Will you meet me later, over at the pilot house? I swear, from the bottom of my employment contract, I will tell you everything I know about Ms. Bellamy's demise. Dime lo que sabes o tendrán que frotar ese traje de mascota para sacarle tus entrañas. What? But I can't? Please don't hurt me. I'm sorry. I can't. Not here. I'm sorry. The pilot Las house paredes se complex. escuchan. Meet me there, and I'll tell you everything, I swear. Ok. ¿Y toqueteaste mis cosas o algo? ¿Eh? ¿Y ustedes para qué están acá? ¿Para qué mierda están? ¿Les pago? Creo que no. Pero por eso no les pago. I understand there was an incident at the orchards. The pollination cycle began without my authorization. Sí. Fortunately, you managed to save most of the hive. The wasp-ketos are essential to the orchards, you see. Losing them would have cost us months. Tuve que matar a unos cuantos igual, ¿eh? Y unas cuantas vidas. ¿Es que eso no te preocupa? The orchards can be a dangerous place, but my workers understand the hazards. Something about this incident troubles me. ¿Sabías que tus empleados están todos siendo But let's concentrate on the contaminados con Have un you parásito? discovered anything? La trama se complica, administrador. You have my attention. Cayetana insistió en visitar el laboratorio del Sidri de Rizzo. Insisted. That's interesting. We'd scheduled a tour of the lab for Helen. Purely a public relations event to be held sometime in the indeterminate future. Then again, Helen and I were not well acquainted. I can't speak to her intentions. ¿Qué tenías previsto hacer con Cayetana durante la visita? Little of consequence. We'd tour the grounds, pause at some locations appropriate for a portrait, let her shake hands with our scientists. Public relations. Pasó un buen rato en los huertos. Tengo pruebas de que estuvo en una zona de picnic. A picnic? I don't recall approving a private social gathering at the orchards. I'll have to make a note of this information. Thank you for bringing this to my attention. Was there anything else? La doctora Blossom ha muerto a manos de un asesino misterioso. That's deeply upsetting. Dr. Leora Blossom was an extraordinary scientist and a friend. We have a murderer on the loose, Inspector. As if the death of Halcyon Helen wasn't enough of a blow to our facility. Estaban apuros cuando la encontré. Los trabajadores se habían vuelto locos. Her commitment to her NDA was admirable. I'll make sure to accelerate the payout of her death benefits to her next of kin. No saquemos conclusiones precipitadas. Aún no sé quién la mató. I wish you'd give me a little more information, Inspector. Leora was a friend. But I promised to leave this investigation in your hands, and so I shall. If there's anything else you'd like to share, you have my attention. Alguien robó los datos de un terminal de investigación y desarrollo. That's troubling, to say the least. Any transfer of proprietary data is strictly prohibited without my permission. No se pueden robar tantos datos sin un cartucho de los caros. El ladrón tenía recursos. A clever deduction, Inspector. That gives us a little information to work with. Esto ocurrió antes del ataque de los avisquitos. Alguien estaba intentando detenerme. Yes, I share your suspicions. Someone didn't want you following their trail. This feels like more than corporate espionage. Someone's playing with us, Inspector. And I have never in my life Son esos mierdas de ganga espacial. Did you discover anything else? Te avisaré si me entero de algo.
This incident at the orchards must be connected to Helen's murder somehow. I don't know how, but I feel it in my marrow. My apologies, Inspector. This case is under your jurisdiction, not mine. I leave it in your hands. When you're ready, I suggest a word with the hotel coroner. She should have finished her autopsy by now. Oye, ¿por qué había una mascota de aspecto sospechoso husmeando en mi habitación? Why was there a suspicious-looking mascot in your room? I'm afraid I don't understand. Is this the lead-up to a joke? ¿Algo en mi tono te sugiere que esté de broma? My apologies. I can tell you're not, as they say in Terra 2, twisting my limb. I don't know why there was a mascot in your room. The Grand Colonial doesn't offer that kind of room service, I think. Tenéis un grave problema de seguridad en este hotel. Cedric has a security problem in this hotel, but your point is well taken. In any case, let me apologize for this unfortunate business. I'm sure this mascot meant no harm. Te tomo la palabra. Was there anything else? No. ¿Por qué corren? ¿Qué pasa acá? Ah, ya llegaron acá. Los contaminados con el gusanito malvado. Se están convirtiendo en una verdadera amenaza. No sé. Au. 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 Doble. No vieron nada ustedes inútiles. ¿Qué mierda hacen Amelia Stilwell? Non-slug personnel aren't permitted on the pilot house. Can I help you with something? Para, tengo que hablar con vos. Tengo que hacerte unas preguntas sobre tu compañero de trabajo, Evan O'Connell. Sure. He in trouble or something? Depende. ¿Te puedes meter en problemas si no estás vivo? Is this a joke? You're telling me Evan's dead and that's your concern? What is wrong with you? Soy inspector, trabajo con hechos, simple y llanamente. Bueno, ¿qué sabes de Evan? I know he got drunk on the job and I took him back to the hotel to sleep it off. Left him on one of the beds in A2. He seemed fine. Amelia, sé que te pasó algo malo en la 2. Quiero ayudarte. You won't believe me if I tell you. Encontré gasterópodos grandes en el cuerpo de Evan. Este caso ya empieza a ser rocambolesco. You what? Well, shit. Maybe you will believe me. I walked Evan to A2, like I said. And then, out of nowhere, he just came at me. Como los tres soldaditos de Rizzo que estaban acá hace un momento. Sharing his joy. And the next, he's choking the life out of me. Grinned the whole time he was trying to kill me, too. ¿Cómo escapaste? Dumb luck, I guess. I got a good hit in, threw him off, and ran like hell. If I'd known the fall killed him, I don't know. I should have told someone. Bueno, veo que no tenés nada en el cuello, así que tengo más preguntas. What do you want to know? ¿Por qué no le dijiste a nadie que Evan te había atacado? Because Evan would never attack anyone. I barely believe he attacked me, and I was there. Guess it shook me up pretty good. Evan's always been a total sweetheart. I don't get it. Encontré gasterópodos en el cuerpo de Evan, de los grandes. ¿Alguna idea de a qué venían? I can't help you there. Si Evan ha sido una víctima en todo este asunto, le debemos averiguar qué ha pasado. Have you been to Purpleberry Orchards, Inspector? Awfully nice out there. You should visit. Gracias por el consejo. Anytime. ¿Cómo lo llevas? I don't know. The whole thing shook me up something fierce, but I'm still here. I'm upset. Angry at Evan. Sad about him being... you know... Scared folks won't believe me. I'm not much for math, so I couldn't tell you how that averages out. But thanks for asking.
Eso es todo lo que quería saber. So, what happens now, Inspector? A ti, nada. But I killed him. It's my fault he died. Te atacó de la nada. Fuera cual fuera el motivo, no fue culpa tuya. I guess Lo estaba not, controlando but el that doesn't make gusanillo me ese. feel good about it, you know? Es una invasión. I just wish I could understand why he did what he did. Evan is... he was my friend. Or I thought he was. I don't know. I hope you're able to make more sense of this than I can, Inspector. No sé. ¿Y eso qué mierda es? Bueno, primero vamos a ir a... Creo que no he pasado por acá antes. Así que tenemos que hablar con todo el mundo. ¡Oh! Esas transiciones tan torpes. Amita Rey, ¿qué tenés acá? ¡Oh! ¿Por qué tenés una de estas mierdas acá, Amita Rey? ¿No sabes que son extremadamente peligrosos? Y que escupen cosas que se te pueden saltar al cuello. O capaz tenés uno en el cuello ahora mismo. Hey, you look like you need some stuff. Fancy watch? Spare cufflink? Single earring? You want it, I've got it. ¿Estás bien? Me? Oh, sure. Terrific. Never better. And as soon as I pay off my docking fines, I'll be back on my feet and in my ship. Multas de atraque. So it turns out Slug has some pretty strict rules on vehicle docking, and I may have broken a few of them. Who'd think Slug would be so strict? ¿Puedo ayudarte? You sure can. Buy some of my goods, and it'll count towards paying off my docking fines. And the delinquency fees that are accruing on top of them. ¿Por qué vendes toda esa porquería? Junk. My friend, this is not junk. These are people's prized possessions. Priceless personal effects, beloved souvenirs and knickknacks. ¿Y cómo has conseguido todo eso? Huh? Oh, well, some of the guests left this stuff behind. Querrás decir que los has robado. I would certainly not admit to that even if it were true. Take a look for yourself. Estación de control meteorológico, ¿eh? Timeline discrepancy detected nearby. Oh. This empty bottle of spirits does not belong to any known corporate brand. Suspicious residue detected. Mierda. Concentración de etanol elevada. Alguien está elaborando whisky con antisépticos. Excellent deduction, Inspector. Imbibing of unauthorized beverages is strictly prohibited under Rizzo's company law. Ingredients include antiseptic alcohol, sucrose, and unidentifiable miscellaneous organic material. Closest match. Counterfeit spirits available at the Piraeus spaceport. Y mataron al tipo que me iba a dar toda la información sobre Cayetana del Sion. Ay, es que este juego me odia. Ah, ya no quiero seguir haciendo misiones de investigación. Son muy aburridas. Si llego a jugar a Lelia Noir, creo que me cagaría de hambre. Bueno. Vamos a ver qué hay en el cuerpo del tipo este. Sí, definitivamente hay algo que no está bien. Rizzo's company policy clearly states that all proprietary mascots must exhibit signs of physical. Y mira, tenía una de esas mierdas. Heridas por perforación junto a la clavícula. No logro identificar ningún orificio de salida. Excellent observation, Inspector. Have you deduced a possible cause of death? Arma de fuego, pero nada convencional. Unusually small entry wounds indicate exotic weaponry. Closest approximations are 1. Incident involving a game of darts. 2. The Needler. La hipodérmica. Yes, Inspector. The Needler. Bespoke handgun carried and wielded by Halcyon Helen. Famously deployed by Halcyon Helen in Terror on Monarch.
This weapon was responsible for executing the chief of the savages, played by Spencer Woolridge. Interesante. Ampliador, antes de irnos, ¿crees que echará de menos su traje? This unit is incapable of providing ethical advice. This unit is also incapable of answering rhetorical questions. Me llevaré sus cosas, son pruebas potenciales, eso es. Vamos. Me quedo con esto. Y no tenía nada encima. Cables eléctricos de máquinas pendedoras. ¿Qué? ¿Y eso para qué mierda puede servir? Oh, más de estas mierdas. ¿Dónde están los soldaditos del Slug? Uy, creo que maté a uno de ellos. Alejate, alejate de ahí. Bye, por favor. Ah, están usando armas, Están aprendiendo. Bueno. Che, no estaba Lily por acá. Lily ha muerto. Qué mal. Un minuto de silencio por Lily Vargas. ¿Qué pasa acá? Inspector, good to see you. Let me just grant you access and... Welcome to the Piraeus Spaceport. Ok. ¿Tenés problemas de parásitos ahí arriba? Están por todas partes, Cedric. Tenemos que evacuar este lugar antes de que sea demasiado tarde. Ay, Dios. No sé, ve. Ay. Bueno. Hey, you! We've been looking for you, and by we, I mean Slug. Slug. Been real busy sniffing around Eridanos for clues, haven't you, Inspector? See, Slug Light Underground don't like that much. Pero yo trabajo para Sublight, idiota. Would that be some form of bioluminescence? No? Nothing? Should have kept your nose where it belonged, Inspector. Slug's sick of all your meddling in their affairs. Our affairs, I mean. We're... Draw, you damn breadworm, draw! Tiene puesto el seguro. What? No, it isn't. Oh, forgot to put the clip in. There we go. Listen, I could still take you. Don't question my competence. Pupilas dilatadas, respiración entrecortada, estás colocado. Sin cronalina no hay huevos, What? No, my head feels great. And once I don't have 6 tongues, I'll tell you what I think of your slander. Now stop moving around so much. Oh, wait. I am high on adrenatime. Maybe this was all a bad idea. Hey, any chance we could reschedule? Maybe do this whole showdown business? Never? Cómo no, siempre que me digas con quién tengo el gusto de olvidarlo todo. Someone paid us to say we was Slug and intimidate you. I don't know who, I swear it. They only ever sent notes. That's everything I know, honest. We were only gonna rough you up a little. You gotta believe me. And we're real sorry. Largo de que... You don't need to tell us twice. Come on, all, let's get the hell out of here. ¿Quieres hablar conmigo? Greetings, non-criminally associated individual. The Rizzo's constabulary is currently not closed due to a sprat infestation. Bureaucratic Tienen algo más que ratruchas acá. currently suspended. At present, criminal reports do not require paperwork. Please lament only in marked lamentation zones. Please speak clearly into this unit's recording instruments. ¿Has dicho algo sobre una plaga de ratruchas? Checking logs. Error. Informational limitations found.
2. Reciting Limitation 1. Do not tell users about constabulary's rat infestation. We do not need to pay the health inspector's bribe. A third time limitation 2. Do not read informational limitations Perdón, no me río de vos. aloud. Me acordé de algo gracioso. To any of those void-band snot-nosed guests, or I'll have Ay, you Dios. sold for parts. Ok, tu denominación es catador sustituto. ¿Qué haces en la gendarmería? Error. Unit designation no longer wine taster. Unit designation now deputy. ¿Tus instrumentos para la cata de vinos también sirven como armas? While potential lethality of unit instrumentation bears towards 95% violent utilization of equipment, would void unit warranty. All Rizzo's constabularies must include at least one deputy constable among the pool of available Rizzo's employee candidates. This unit was considered the most competent. Antes eras un mecanoide catador de vinos. ¿Cuál es tu favorito? Unit does not have a favorite wine. Unit is incapable of taste. Pues vale. How may this unit be of service to you? Nada más. No hay ni un solo informe de detención de Cassidy Mills en el que no ponga posible contrabando. Cassidy ya prácticamente lo ha convertido en su afición. Cada unos años más de práctica sin supervisión podría convertir sus intentos de contrabando en una nueva forma de expresión artística. La palabra clave es intento. Sinceramente dudo mucho que Cassidy sea capaz de traficar con nada. Con lo torpe e indiscreta que es, no podría esconder ni un grano de arena en la playa. Cualquier actividad relacionada con el contrabando se considera una actitud disidente e inadecuada que va totalmente en contra de la estricta normativa de Rizzo. Dado que Cassidy Mills es responsabilidad de Sublight Unidad Gasterópoda, espero que el señor King Cannon abone sus tasas carcelarias en un plazo de 36 horas, como viene siendo habitual. Nombre delincuente, Osa Suber. Motivo de la detención, alteración del orden público. Expediente, ayer por la mañana encontraron al señor Osa tirado semi-inconsciente entre los restos de una caja de golosinas Rizzo. 15 bits a precio de coste aproximadamente 1500 bits a precio de mercado. Cuando se acercaron los guardias, Osa empezó a patalear y gritar cosas como Rizzo tiene gasterópodos, nos van a matar a todos. El señor Osa fue detenido y trasladado a la gendarmería. Los burócratas de Slug han empezado a redactar la demanda por difamación. Si a eso le sumamos el valor de la mercancía destruida, lo más probable es que el señor Osa pase el resto de su vida haciendo trabajos forzados. Al menos dejará de causarnos problemas con Rizzo. Nombre del delincuente, Lam Alexis. Motivo de la detención, embriaguez en la vía pública. Expediente, Lam ya lleva 6 detenciones este mes. Está a punto de superar su mejor marca personal. Archivo de grabaciones de seguridad. No me dio nada. O sí. Ok. Ejecutar diagnóstico. Archivo de registro no encontrados. En virtud de la política empresarial de Rizzo, todas las terminales de la gendarmería deben permitir el mantenimiento, el archivado y la eliminación de archivos oficiales. Ejecutar recuperación de datos. No se encuentra la copia de seguridad de los archivos de registro. No se encuentra el índice de los archivos de registro. La subrutina de recuperación de los archivos de registro ha sufrido modificaciones o daños críticos. Daños críticos detectados. Error al acceder a los datos. Solo un supervisor puede reparar la subrutina. Introduzca el código de acceso del supervisor. Escribir nueva subrutina de recuperación de archivos. Bienvenido Alex Hawthorne, ejecutando subrutina de recuperación de archivos. Completado. Restaurando copia de seguridad de archivos. Completado parcialmente. Daños irreparables detectados. Se ha detectado una entrada accediendo. Entrada redactada por orden de Ludovico Q. Acceder al texto.
Se ha accedido a las opciones de comportamiento de la unidad, se ha anulado el comportamiento actual de la unidad, se han actualizado los protocolos de la hostilidad de la unidad, se han configurado la zona de patrullaje de la unidad como salón de baile, hotel Gran Colonial, se han actualizado los parámetros de detección de objetivos de la unidad, se han activado los sistemas armamentísticos de la unidad, se ha instalado el borrado de memoria de contingencia en la unidad, se ha activado el temporizador del borrado de memoria, se ha eliminado el registro de mantenimiento. Registrando datos completado. Expulsando cartucho de datos completado. ¿Y qué significa eso? Introducir código de acceso de Ludovico. Sé que no tengo que recordártelo, pero no bajes la guardia. El puerto espacial del Pireo está técnicamente fuera de mi jurisdicción, por lo que eres la única representante de la ley corporativa en territorio de Slug. Me sabe mal pedírtelo, pero me harías un gran favor si tuvieras bien vigilado a Cedric Kincannon. Está esperando que se le presente la oportunidad de arrebatarme el control de todo el complejo. Pero tú lo mantendrás a raya. Eres la primera y la última línea de defensiva entre los macarras de Slug y nuestro proyecto. Sé que sueñas con algo mejor, querida, ¿no? Si el lanzamiento del espectro vodka bombón es un éxito y se extiende por toda la colonia, te prometo que encontraré un lugar en el que serás feliz para siempre. Eres muy valiosa para la familia de Rizzo y yo cuidaré de ti, Quinton. Qué jugador. ¿Esto qué mierda es? Greetings, criminal. This unit would implore you to confess to your crime of landing with an expired permit. Please explicate your defense into this unit's recording equipment. My permit wasn't expired, Scrappy. You probably just scanned it wrong. Error. Unit's permit reading equipment was updated only last week. Please tell a different lie. Tell a different... You're a mechanical. You ain't got the foggiest idea whether I'm telling the truth or not. Correct. Criminal. However, Constable... Timeline discrepancy detected nearby. ¿Quién es? An aberration in the expected timeline for this organic being has occurred. Behold, the body of Maria Keene, formerly the constable of the Eridanos Atmospheric Complex. No signs of life detected. Maria Keene is survived by no known relatives. Las heridas son pequeñas, parece que le dispararon en la cabeza y el cuello. Excellent observation, Inspector. Multiple wounds located in the frontal bone and between the clavicles suggest she was facing away from her attacker. Furthermore, the location and circumference of exit wounds suggest a firearm with unconventional ammunition. Hay algunos casquillos en el suelo, ¿balas? These casings are too minuscule for conventional small caliber firearms. Each casing resembles a lancing needle used for medical and surgical purposes. Medicina, empleador. Analiza la sangre en busca de toxinas. High concentration of potassium chloride detected. Trace amounts of neurotoxin detected. Cloruro de potasio, directo al corazón. These substances show the highest concentration near the entry and exit wounds. Cardiac arrest, rather than physical trauma, is the most likely cause of death. Toma nota, encontrar al responsable y hacerle pagar por esto. Your memo has been noted. This unit has been programmed to offer encouragement during moments of emotional strain. Banter protocol activated. We'll find the rat bastards responsible, Inspector. ¿Qué mierda? However, Constable Ah, sí, otra estaba la grabación esta. Este estúpido robot habla tan lento. Every minute until you submit a confession. Error. Tenés un fiambre ahí, por cierto. Recent exchange lost. Restarting conversation. Greetings. Reminds me of Moreau's. Just a bit. To confess to your crime of Sigue hablando. with an expired permit. You know what? Cállate de una puta vez. After all. Let me out of here. Este Dash Whitlock. Hey, could I talk to you for a second? Hey there. Word around the spaceport is that you came in on the Unreliable. You a new crewmate?
La tripulación, la falible, es mi nave. Cut the shit. I know Hawthorne's captain of that ship, and I know you ain't him. You want to try again? Soy Duderino. Lamento comunicarte, Houghton está muerto. Yo he heredado su nave. I see. Well, this would have been easier with Hawthorne, but I hope that if you're flying his ship, it means you're a freelancer too. Wonder if you can help me. Probame, tú dirás. I run an outfit for the moving of less than legal goods. There's a particular piece of cargo needs delivering to a particular individual in the spaceport. Thing is, I don't know where the cargo is right now. The crewmate who handles that is in the clink for getting a little too disorderly in town. We've already attracted too much attention. Too risky to visit her myself. That's where you come in. You help us out, I'll give you an equal cut of our pay. Me apunto a un bombardeo. ¿Qué quieres que haga? Great to hear. First, you need to go meet the crewmate who got herself jailed. Cassidy Mills is the name. She'll know where the cargo is. Sí, ya sé dónde está. ¿Cómo vas a ver que trabajamos juntos? Oh, yeah, right. We have a secret phrase. I like boneless spratwurst. Say that and she'll know you're a friend. Interesante elección. ¿A quién se le ocurrió? Well, I did, of course. I'm something of a savant when it comes to secret codes, if I do say so myself. Oído cocina, me pongo en marcha. ¿No para qué? ¿No se podría haber evitado esto si ambos supieras dónde está la mercancía? Could, but there'd go our plausible deniability. Technically, I don't know about any smuggled cargo, and Cassidy hasn't moved anything herself. If the constable asks, I can't find any contraband cargo, and Cassidy doesn't know how it got here or what's in it. Oído cocina, me pongo en marcha. Be seeing ya. Remember, Cassidy's at the constabulary. She might be a little wary, so be careful. Tendré cuidado. Otro de estos. Bertie. What do you want? Tú eres Bertie el agujero negro, ¿no? Not so loud. How'd you know it was me? Soy un inspector de la leche. Yeah, that makes sense. You must be a good one to sniff me out. I'm in no mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. So I'm lying low. You know, incompleto. Incógnito. Oh, yeah, I guess it's kinda neato. Oh, what's it matter? Helen's gone. She's gone and nothing I do will bring her back. I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the killer and bring them to justice. But I'm stumped. And not very clever. Being bright was always Helen's thing. There are many types of intelligence, Mr. Holcomb. For example, your expertise on the field. Your hack attack is nothing short of brilliant. Muy amable, vicario, pero estamos investigando un asesinato. Oh, so you're the inspector. Hope you have more luck figuring things out than me. You probably want to ask me some questions, huh? I'm sure you're asking everybody questions, so you can find Helen's killer. So, how do I help? ¿Qué hiciste la noche que murió Cayetana? I was getting blotto with the rest of the Rangers. ¿Qué? You know, soaked, muddled, preserved. I think he means drunk. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted to cheer me up. We were up the pole afore evening. The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere, get some air. ¿A dónde fuiste? We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to pet a woolly cow. There was this one cow off away from the others. Zeke figured it'd be a laugh to get her drunk. One thing led to another, and I think we might have maybe, you know, stolen her. ¿Por qué robaste la vaca? I don't know. We were drunk, and we made bad choices. She was all alone. I know how that feels now.
It's so hard to be all by your lonesome. My memory's a little muddled after that. I guess me and the team got split up, because I know I was on my own at the pilot house for a time. ¿Alguien de la timonera podría confirmarlo? I reckon not. See, I went to the weather station. I was looking for where Helen stashed her datapad for safekeeping, right? She'd asked me to get it, mind. I wasn't stealing. I'm no thief. ¿Y lo encontraste? Sure did. Only there was a guard out there who found me. She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing is, it was real dark out there. So dark, she couldn't tell who I was. ¿Estás seguro de que esta guardia no te reconoció? Real sure. It was dark as night gets. Plus, I've got small veins. Anyway, I didn't much feel like trying to explain why I was out there, or why I was drunk, and holding someone else's datapad, and also maybe crying a little, so I booked it. Ran like the Rangers were down by 3, and I just bronzed the toss ball in the Friday zone. ¿Te vio alguien más aquella noche? Piénsatelo bien. ¿Cualquier otra persona, donde sea? Yeah, I mean, no. Nope. No one else. Bertie, venga, hombre. ¿Quién fue? I don't want to tell you. I'll get in trouble. ¿Tú qué opinas, Parvati? ¿Te hace una ronda de inspector bueno, inspector malo? Good one, Captain. Oh, you're serious? You want me to be the bad inspector? Golpealo en la nariz. Tú puedes. Imagínate que eres una heroína de culebrón que presiona a un disidente. Oh, you mean like in Against the Outlaw Kings? There's this scene where Agent Khan grabs a fella by the collar and really gives him what for. Oh yeah! That's a pretty intense scene. All right, you can do this, Parvati. Just do what Agent Khan would do. Golpealo. Now you listen here, Bertie. You've been giving us the runabout and I don't much appreciate it. Miss Helen's killer is still out there and we got every intention of hunting him down. Whoa, you're not going to do the part where Agent Khan pulls a pistol on the suspect, right? You'd best tell us what you know. Because if any more innocent people die, that's gonna be on you. You understand me? Wait, more folks could die? You're joking. Law, I had no idea this was so big. Was that too much? It's a matter of other folks' lives, then. Look, I talked to Auric, okay? Auric West. Hangs out around the spaceport. He's the one who taught me the breathing exercises I use to calm down. ¿Quién es ese? ¿Tu cómplice de asesinato, el amante taciturno y esquivo con el que estás teniendo una aventura? Confidant is like confidence. What's torrid mean? ¿Quién es Odric, Bertie? Don't get the wrong idea, okay? Auric's not a bad guy. He's just got an unusual job. So now you have the whole story. After I talked to Auric, I went back to the hotel. Woke up the next morning with Helen's datapad in my hand and a hangover to end all hangovers. Don't know if I'll ever drink again. ¿Eso que tienes ahí no es una cerveza? Oh, I mean the hard stuff. Beer doesn't count. Anyway, you ought to take Helen's datapad. Maybe you'll have better luck understanding her notes. Either she was writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours to crack her notes, but it's like I said. Being bright was Helen's thing. Sigue habiendo lagunas en tu historia, Bertie. Y no sé si la intoxicación etílica es la mejor explicación. I know that. But you gotta believe me. I would never hurt Helen, no matter how drunk I was. You could preserve me in Spectrum Brown and I wouldn't even look at her funny. I want to help you find her killer, Inspector. I knew Helen better than anybody. And it could be handy to have a guy like me around, in case anybody gives you trouble. Lo siento, Bertie. Será mejor que te mantengas al margen. I get it. I'll head back to the Grand Colonial then. Unless you need me for anything else? Puedes irte.